Persuasión, por Jane Austen. Capítulo 19. Mientras el almirante Croft paseaba con Ana y le expresaba su deseo de que el capitán Wentworth fuese abad, éste ya se encontraba en camino. Antes de que Mrs. Croft hubiera escrito, ya había llegado, y la siguiente vez que Ana salió de paseo, lo vio. Mr. Elliot acompañaba a sus dos primas y a Mrs. Clay. Se encontraban en la calle Milsom cuando comenzó a llover, no muy fuerte, pero lo bastante como para que las damas desearan refugiarse. Para Miss Elliot fue una gran ventaja tener el coche de Lady Dalrymple para regresar a casa, pues éste fue avistado un poco más lejos. Por tanto, Ana y Mrs. Clay entraron en Moland, mientras Mr. Elliot se dirigía hacia el coche para solicitar ayuda. Pronto se les unió nuevamente. Su intento, como era de esperar, había tenido éxito. Lady Dalrymple estaba encantada de llevarlos a casa y estaría allí en pocos momentos. En el coche de su señoría solo cabían 4 personas cómodamente. Miss Carteret acompañaba a su madre y por tanto no podía esperarse que cupieran allí las 3 señoras de Camden Place. Miss Elliot iría, eso sin duda. Estaba decidida a no sufrir ninguna molestia. Así pues, el asunto se convirtió en una cuestión de cortesía entre las otras 2 señoras. La lluvia era muy fina, de manera que Ana no tenía inconveniente en seguir caminando en compañía de Mr. Elliot. Pero Mrs. Clay también encontraba a la lluvia inofensiva. Apenas lloviznaba y por otra parte sus zapatos eran tan gruesos, mucho más gruesos que los de Miss Ana. En una palabra, estaba cortésmente ansiosa de caminar con Mr. Elliot y ambas discutieron tan educada y decididamente que los demás debieron solucionarles el asunto. Miss Elliot sostuvo que Mrs. Clay tenía ya un ligero resfriado y al ser consultado Mr. Elliot decidió que los zapatos de su prima Ana eran los más gruesos. Se resolvió por tanto que Miss Clay ocuparía el coche y casi estaban ya decididos cuando Ana, desde su asiento cerca de la ventana, vio clara y distintamente al capitán Wentworth caminando por la calle. Nadie, salvo ella, se percató de su sorpresa, y al instante comprendió también que era la persona más simple y absurda del mundo. Durante unos minutos no pudo ver nada de cuanto sucedía a su alrededor. Todo era confusión, se sentía perdida. Cuando volvió en sí, vio que los otros estaban aún esperando el coche y Mr. Elliot, siempre gentil, había ido a la calle Unión por un pequeño encargo de Mrs. Clay. Sintió Ana un intenso deseo de salir, deseaba ver si llovía. ¿Cómo podía pensarse que otro motivo la impulsara a salir? El capitán Wentworth debía estar ya demasiado lejos. Dejó su asiento, una parte de su carácter era insensata como parecía, o quizá estaba siendo mal juzgada por la otra mitad. Debía ver si llovía. Tuvo que volver a sentarse, sin embargo, sorprendida por la entrada del mismo capitán Wentworth con un grupo de amigos y señoras, sin duda conocidos que había encontrado un poco más abajo en la calle Milsom. Se sintió visiblemente turbado y confundido al verla, mucho más de lo que ella observara en otras ocasiones. Se sonrojó de arriba abajo. Por primera vez desde que habían vuelto a encontrarse, se sintió más dueña de sí misma que él. Es verdad que tenía la ventaja de haberlo visto antes. Todos los poderosos, ciegos, azorados efectos de una gran sorpresa pudieron notarse en él. Pero ella también sufría. Los sentimientos de Ana eran de agitación, dolor, placer, algo entre dicha y desesperación. El capitán le dirigió la palabra y entonces debió enfrentarse a él. Estaba turbado. Sus gestos no eran ni fríos ni amistosos. Estaba turbado. Después de un momento habló de nuevo. Se hicieron el uno al otro preguntas comunes. Ninguno de los dos prestaba demasiada atención a lo que decía, y Ana sentía que el azoramiento de él iba en aumento. Por conocerse tanto, habían aprendido a hablarse con calma e indiferencia aparentes. Pero en esa ocasión él no pudo adoptar ese tono. El tiempo o Luisa lo habían cambiado. Algo había ocurrido. Tenía buen aspecto y no parecía haber sufrido ni física ni moralmente y hablaba de Uppercross, de los Musgrove y de Luisa hasta con alguna picardía. Pese a ello, el capitán Wentworth no estaba tranquilo ni cómodo, ni era el que solía ser. No la sorprendió, pero dolió que Isabel fingiera no reconocerlo. Wentworth vio a Isabel, Isabel vio a Wentworth y ambos se reconocieron al momento. De esto no cabe duda. Pero Ana tuvo el dolor de ver a su hermana dar la vuelta la cara fríamente como si se tratara de un desconocido. El coche de Lady Dalrymple, por el que ya se impacientaba Miss Elliot, llegó en ese momento. Un sirviente entró a anunciarlo. Había comenzado a llover de nuevo y se produjo una demora y un murmullo y unas charlas que hicieron patente que todo el pequeño grupo sabía que el coche de Lady Dalrymple venía en busca de Miss Elliot. Finalmente, Miss Elliot y su amiga, asistidas por el criado, porque el primo aún no había regresado, se pusieron en marcha. El capitán Wentworth se volvió entonces hacia Ana y por sus maneras, más que por sus palabras, supo ella que le ofrecía sus servicios. «Se lo agradezco mucho», fue su respuesta.
Pero no voy con ellas. No hay lugar para tantos en el coche. Voy a pie. Prefiero caminar. Pero está lloviendo. Muy poco. Le aseguro que no me molesta. Después de una pausa, él dijo: Aunque llegué recién ayer, ya me he preparado para el clima de Bath. Ya ve usted, señalando un paraguas. Puede usted usarlo si es que desea caminar, aunque creo que es más conveniente que me permita buscarle un asiento. Ella agradeció su atención y repitió que la lluvia no tenía importancia. Estoy esperando a Mr. Elliot. Estará aquí en un momento. No había terminado de decir esto cuando entró Mr. Elliot. El capitán Wentworth lo reconoció perfectamente. Era el mismo hombre que en Lyme se había detenido a admirar el paso de Ana, pero en ese momento sus gestos y modales eran los de un amigo. Entró deprisa y pareció no ocuparse más que de ella, pensar solamente en ella. Se disculpó por su tardanza, lamentó haberla hecho esperar y dijo que deseaba ponerse en marcha sin pérdida de tiempo, antes de que la lluvia aumentase. Poco después se alejaron juntos, ella de su brazo, con una mirada gentil y turbada. Apenas tuvo tiempo para decir rápidamente «Buenos días», mientras se alejaba. En cuanto se perdieron de vista, los señores que acompañaban al capitán Wentworth se pusieron a hablar de ellos. «Parece que Mr. Elliot no le desagrada a su prima, ¿no es así?» «Oh, no, es evidente. Ya podemos adivinar qué ocurriría aquí. Siempre está con ellos, casi vive con la familia. ¡Qué hombre tan bien parecido!» «Así es. Miss Atkinson, que cenó una vez con él en casa de los Wallis, dice que es el hombre más encantador que ha conocido. Ella es muy bonita. Sí, Ana Elliot es muy bonita cuando se la mira bien. No está bien decirlo, pero me parece mucho más bella que su hermana. Eso mismo creo yo. Esa también es mi opinión. No pueden compararse. Los hombres se vuelven locos por Miss Elliot. Ana es demasiado delicada para su gusto. Ana hubiera agradecido a su primo si éste hubiese marchado todo el camino hasta Camden Place sin decir palabra. Jamás había encontrado tan difícil prestarle atención, pese a que nada podía ser más exquisito que sus atenciones y cuidados, y que los temas de su conversación eran como de costumbre interesantes y cálidos. Justos e inteligentes los elogios de Lady Russell y delicadas sus insinuaciones sobre Mrs. Clay. Pero en esas circunstancias él ya solo podía pensar en el capitán Wentworth. No lograba comprender sus sentimientos, si realmente se encontraba despechado o no. Hasta no saberlo, no podía estar tranquila. Esperaba tranquilizarse, pero Dios mío, la tranquilidad se negaba al llegar. Otra cosa muy importante era saber cuánto tiempo pensaba él permanecer en Bath. O no lo había dicho, o él ya no podía recordarlo. Era posible que estuviese solamente de paso. Pero era más probable que pensase estar una temporada. De ser así, siendo como era tan fácil encontrarse en Bath, Lady Russell se toparía con él en alguna parte. ¿Lo reconocería ella? ¿Cómo se darían las cosas? Se había visto obligada a contar a Lady Russell que Louisa Musgrove pensaba casarse con el capitán Benwick. Lady Russell no se había sorprendido demasiado y podía ocurrir por ello que, en caso de encontrarse con el capitán Wentworth, ese asunto añadiera una sombra más al prejuicio que ya sentía contra él. A la mañana siguiente, Ana salió con su amiga y durante la primera hora lo buscó incesantemente en las calles. Cuando ya volvían por Pulteney, lo vio en la acera derecha a una distancia desde donde podía observarlo perfectamente durante el largo trayecto de recorrido por la calle. Había muchos hombres a su alrededor, muchos grupos caminando en la misma dirección, pero ella lo reconoció enseguida. Miró instintivamente a Lady Russell, pero no porque pensase que ésta lo reconocería tan pronto como ella lo había hecho. No, Lady Russell no lo vería hasta que se cruzara con él. Ella miraba, sin embargo, llena de ansiedad. Y cuando llegaba el momento de que forzosamente debía verlo, sin atreverse a mirar de nuevo porque comprendía que sus facciones estaban demasiado alteradas, tuvo perfecta conciencia de que la mirada de Lady Russell se dirigía hacia él, de que la dama lo observaba con mucha atención. Comprendió la especie de fascinación que él ejercía sobre la señora, la dificultad que tenía en quitar los ojos de él, la sorpresa que sentía ésta al pensar que 8 o 9 años habían pasado sobre él en climas extraños y en servicios rudos, sin que por ello hubiera perdido su presencia personal. Por fin Lady Russell volvió el rostro. ¿Hablaría de él? «Le sorprenderá a usted», dijo, «que haya estado absorta tanto tiempo. Estaba mirando las cortinas de unas ventanas de las que ayer me hablaron Lady Alicia y Mrs. Frankland. Me describieron las cortinas de la sala de una de las casas de esta calle, y en esta acera como una de las más hermosas y las mejor colocadas de Bath. Pero no puedo recordar el número exacto de la casa y he estado buscando cuál podría ser. Pero no he visto por aquí cortinas que hagan honor a su descripción». Ana asintió, se sonrojó y sonrió con lástima y desdén. Bien por su amiga, bien por sí misma. Lo que más le enojaba era que todo el tiempo en que había estado pendiente de Lady Russell había perdido la oportunidad de darse cuenta de si él las había visto o no. 1 o 2 días pasaron sin que ocurriera nada nuevo.
Los teatros y los rincones que él debía frecuentar no eran lo suficientemente elegantes para los Elliot, cuyas veladas transcurrían en medio de la estupidez de sus propias reuniones, a las que prestaban cada vez más atención. Y Ana, cansada de esta especie de estancamiento, harta de no saber nada y creyéndose fuerte porque su fortaleza no había sido puesta a prueba, esperaba impaciente la noche del concierto. Era un concierto a beneficio de una persona protegida por Lady Dalrymple. Como es natural, ellos debían ir. En realidad se esperaba que aquel sería un buen concierto, y el capitán Wentworth era muy aficionado a la música. Si solo pudiera conversar con él nuevamente unos minutos, se daría por satisfecha. En cuanto al valor para dirigirle la palabra, se sentía llena de coraje si la oportunidad se presentaba. Isabel le había vuelto la cara, Lady Russell lo miraba de arriba abajo, y estas circunstancias fortalecían sus nervios. Sentía que debía prestarle alguna atención. En cierta ocasión había prometido a Mrs. Smith que pasaría parte de la velada con ella, pero en una rápida visita pospuso tal compromiso para otro momento, prometiendo una larga visita para el día siguiente. Mrs. Smith asintió de buen humor. «Solo le pido», dijo, «que me cuente usted todos los detalles cuando venga mañana. ¿Quiénes van con usted?» Ana los nombró a todos. Mrs. Smith no respondió, pero cuando Ana se iba, con expresión mitad seria, mitad burlona, dijo, «Bien, espero que su concierto valga la pena. Y no falte usted mañana si le es posible. Tengo el presentimiento de que no tendré más visitas de usted». Ana se sorprendió y confundió, pero después de un momento de asombro, se vio obligada, y por cierto, sin lamentarlo mucho, a partir. Capítulo 20. Sir Walter, sus dos hijas y Mrs. Clay fueron esa noche los primeros en llegar, y como debían esperar por Lady Dalrymple, decidieron sentarse en el cuarto octogonal. Apenas se habían instalado cuando se abrió la puerta y entró el capitán Wentworth, solo. Ana era la que estaba más cerca y, haciendo un esfuerzo, se aproximó y le habló. Él estaba dispuesto a saludar y a pasar de largo, pero su gentil «¿Cómo está usted?», lo obligó a detenerse y hacer algunas preguntas pese al formidable padre y a la hermana que se encontraban detrás. Que ellos estuvieran allí era una ayuda para Ana, pues no viendo sus rostros podía decir cualquier cosa que a ella le pareciese bien. Mientras hablaba con él, un rumor de voces entre su padre e Isabel llegó a sus oídos. No distinguió con claridad, pero adivinó de qué se trataba, y viendo al capitán Wentworth saludar, comprendió que su padre había tenido a bien reconocerlo y aún tuvo tiempo, en una rápida mirada, de ver asimismo una ligera cortesía de parte de Isabel. Todo aquello, aunque hecho tardíamente y con frialdad, era mejor que nada, y alegró su ánimo. Después de hablar del tiempo, de Bath y del concierto, su conversación comenzó a languidecer, y tampoco podía ya decirse que él ya esperaba que él se fuera de un momento a otro, pero no lo hacía. Parecía no tener prisa en dejarla, y luego, con renovado entusiasmo, con una ligera sonrisa, dijo, «Apenas la he visto a usted desde aquel día en Lyme. Temo que haya sufrido mucho por la impresión, y aún más porque nadie la atendió a usted en aquel momento». Ella aseguró que no había sido así. «Fue un momento terrible», dijo él. «Un día terrible», y se pasó la mano por los ojos como si el recuerdo fuera aún doloroso, pero al momento siguiente, volviendo a sonreír, añadió, «Ese día, sin embargo, dejó sus efectos, y estos no son en modo alguno terribles. Cuando usted tuvo la suficiente presencia de ánimo para sugerir que Benwick era la persona indicada para buscar un cirujano, bien pudo usted imaginar cuánto significaría ella para él». «En verdad, no hubiera podido imaginarlo. Según parece, según espero, serán una pareja muy feliz. Ambos tienen buenos principios y buen carácter». «Sí», dijo él, sin evitar la mirada, «pero ahí me parece que termina el parecido entre ambos. Con toda mi alma les deseo felicidad y me alegra cualquier circunstancia que pueda contribuir a ello. No tienen dificultades en su hogar, ni oposición en ninguna otra cosa que pueda retrasarlos. Los Musgrove se están portando, según saben hacerlo, honorable y bondadosamente, deseando desde el fondo de su corazón la mayor dicha para su hija. Todo esto ya es mucho, y podrán ser felices, mas quizá». Se detuvo. Un súbito recuerdo pareció asaltarlo y darle algo de la emoción que hacía enrojecer las mejillas de Ana, quien mantenía su vista fija en el suelo. Después de aclararse la voz, prosiguió. «Confieso creer que hay cierta disparidad, mejor dicho, una gran disparidad, y en algo que es más esencial que el carácter. Considero a Luisa Musgrove una joven agradable, dulce y nada tonta, pero Benwick es mucho más.
Es un hombre inteligente, instruido, y confieso que me sorprendió un poco que se enamorase de ella. Si este fue el efecto de la gratitud, que él la ha llamado porque creyó ser preferido por ella, es otra cosa muy distinta, pero no tengo razón para imaginar nada. Parece, por el contrario, haber sido un sentimiento genuino y espontáneo de parte de él, y esto me sorprende. Un hombre como él, en la situación que se encontraba, con el corazón herido, casi hecho pedazos, Fanny Harville, una mujer superior, y el amor que por él sentía era verdadero amor. Un hombre no puede olvidar el amor de una mujer así. No debe, no puede. Fuera que tuviese conciencia de lo que su amigo había olvidado, o por no tener conciencia de alguna otra cosa, no prosiguió. Y Ana, pese al tono agitado con el que dijo lo que dijo y pese a todos los rumores de la habitación, el abrirse y cerrarse constantemente de la puerta, el ruido de personas pasando de un punto a otro, no había perdido una sola palabra. Se sintió sorprendida, agradecida, confundida, y comenzó a respirar agitadamente y a sentir 100 impresiones a la vez. No le era posible hablar del asunto. Sin embargo, después de un momento comprendió la necesidad de decir algo y, no deseando en modo alguno cambiar completamente el tema, lo desvió solo un poco diciendo: «Estuvo usted mucho tiempo en Lyme, presumo». «Unos 15 días. No podía irme hasta estar seguro de que Luisa se habría recuperado. El daño hecho me concernía demasiado para estar tranquilo. Había sido mi culpa, solo mi culpa. Ella no se hubiera obstinado de no haber sido yo débil. El paisaje de Lyme es muy bonito. Caminé y cabalgué mucho, y cuanto más vi, más cosas encontré que admirar». «Me gustaría mucho ver Lyme nuevamente», dijo Ana. «¿De veras? No creía que hubiera encontrado usted nada en Lyme que pudiera inspirarle ese deseo. El horror y la intranquilidad en que se vio envuelta, la agitación, la pesadumbre. Hubiera creído que sus últimas impresiones de Lyme habían sido ingratas». «Las últimas horas fueron en verdad muy dolorosas», replicó Ana. «Pero cuando el dolor ha pasado, muchas veces su recuerdo produce placer. Uno no ama menos un lugar por haber sufrido en él, a menos que todo allí no fuera más que sufrimiento, puro sufrimiento. Y no es precisamente el caso de Lyme. Solamente sufrimos intranquilidad y ansiedad en las últimas horas. Antes nos habíamos divertido mucho. Tanta novedad y belleza. He viajado tan poco que cualquier sitio que veo me resulta en extremo interesante. Pero en Lyme hay verdadera belleza. En una palabra, sonrojándose levemente al recordar algo, en conjunto, mis impresiones de Lyme son muy agradables». Al terminar de hablar, se abrió la puerta del salón y entró el grupo que estaban esperando. «Lady Dalrymple, Lady Dalrymple», se oyó murmurar en todas partes, y con toda la premura que permitía la elegancia, Sir Walter y las dos señoras se levantaron para salir al encuentro de Lady Dalrymple, quien, junto a Miss Carteret y escoltada por Mr. Elliot y el coronel Wallis, que acababan de entrar en ese mismo instante, avanzó por el salón. Los otros se unieron a estos y formaron un grupo en el que Ana se vio a la fuerza incluida. Se encontró separada del capitán Wentworth. Su interesante, quizá demasiado interesante conversación debía interrumpirse por un tiempo, pero el pesar que experimentó fue leve comparado con la dicha que tal conversación le había dado. Había sabido en los últimos 10 minutos más acerca de sus sentimientos hacia Luisa, más acerca de todos sus sentimientos de lo que se hubiera atrevido a pensar. Se entregó a las atenciones de la reunión, a las cortesías del momento, con exquisitas y agitadas sensaciones. Estuvo de buen humor con todos, había recibido ideas que la predisponían a ser cortés y buena con todo el mundo, a compadecer a todo el mundo por ser menos dichosos que ella. Las deliciosas emociones se apagaron un poco cuando, separándose del grupo para unirse nuevamente al capitán Wentworth, vio que éste había desaparecido. Tuvo tiempo solamente de verlo entrar al salón de conciertos. Se había ido, había desaparecido. Sintió un momento de pesar. Pero volverían a encontrarse. Él la buscaría, la hallaría antes de que hubiera terminado la velada. Un momento de separación era lo mejor. Ella necesitaba una pausa para recomponerse. Con la llegada de Lady Russell, poco después, el grupo se completó y ya solo les quedaba dirigirse al salón de conciertos. Isabel, dando el brazo a Miss Carteret y marchando detrás de la vizcondesa viuda de Dalrymple, no deseaba ver más allá de dicha dama y era perfectamente feliz en ello. También lo era Ana, pero sería un insulto comparar la felicidad de Ana con la de su hermana. Una era vanidad satisfecha, la otra cariño generoso. Ana no vio nada, no pensó nada del lujo del salón, su felicidad era interior. Sus ojos refulgían y sus mejillas estaban animadas, pero ella no lo sabía. Pensaba solamente en la última media hora, y mientras ocupaban sus asientos, en su pensamiento repasaba los detalles, la elección del tema de conversación, sus expresiones, y más aún sus gestos y su fisonomía eran algo que ella podía ver solo de una manera. Su opinión acerca de la inferioridad de Luisa Musgrove, opinión que parecía haber dado con gusto, su asombro ante los sentimientos del capitán Benwick, los sentimientos de éste por su primer y fuerte amor, las frases dejadas sin terminar, su mirada algo esquiva y más de una rápida y furtiva mirada. Todo aquello hablaba de que al fin volvía a ella.
El enfado, el resentimiento, el deseo de evitar su compañía habían desaparecido, y sus sentimientos no eran simplemente amistosos, tenían la ternura del pasado. Sí, algo había en ellos de la antigua ternura. El cambio no podía significar otra cosa, debía amarla. Tales pensamientos y las visiones que acarreaban la ocupaban demasiado para que se pudiese percatar de lo que ocurría a su alrededor, y así pasó a lo largo del salón sin una mirada, sin siquiera tratar de verlo. Cuando encontraron sus asientos y se hubieron ubicado, ella miró alrededor para ver si lograba encontrarlo en aquella parte del salón, pero sus ojos no pudieron descubrirlo. Como el concierto comenzaba, debió contentarse con una felicidad más humilde. El grupo fue dividido y ocuparon 2 bancos contiguos. Ana estaba en el frente y Mr. Elliot se las arregló tan bien con la complicidad de su amigo el coronel Wallis que quedó sentado cerca de ella. Miss Elliot, rodeada por sus primas y con las atenciones del coronel Wallis, se daba por satisfecha. El espíritu de Ana estaba favorablemente dispuesto para disfrutar de la velada. Era lo que necesitaba. Tenía sentimientos tiernos, espíritu alegre, atención para lo científico y paciencia para lo tedioso. Jamás le había agradado más un concierto, al menos durante la primera parte. Al terminar esta, y mientras en el intermedio se tocaba una canción italiana, ella explicó a Mr. Elliot la letra de la canción. Entre ambos consultaban el programa de la velada. Decía ella, es más o menos el significado de las palabras, porque el sentido de una canción italiana de amor es algo que no debe pronunciarse. Este es el sentido que le doy porque no pretendo entender el idioma. He sido una mala alumna de italiano. Sí, ya me doy cuenta. Veo que no sabe usted nada. No tiene más conocimiento que para traducir esas torcidas, traspuestas y vulgares líneas italianas en un inglés claro, comprensible, elegante. No necesita decir nada más acerca de su ignorancia. No diré nada a tanta cortesía, pero no me agradaría ser examinada por alguien fuerte en la materia. No he tenido el placer de visitar durante tanto tiempo Camden Place, contestó él, sin haber aprendido algo de Miss Anna Elliot. La considero demasiado modesta para que el mundo conozca la mitad de sus dones, y está tan bien dotada por la modestia, que lo que en ella es natural sería exagerado en otra. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Eso es pura adulación. No sé lo que tendremos después, añadió volviendo al programa. Quizá, dijo Mr. Elliot hablando bajo, conozco más de su carácter de lo que usted supone. ¿De verdad? ¿Cómo es eso? Me conoce apenas desde que vine a Bath, a menos que cuente lo que sobre mí oyó decir a mi familia. Oí hablar de usted mucho antes de que viniese usted a Bath. La he oído describir por personas que la conocen de cerca. Conozco su carácter desde hace largos años. Su persona, su temperamento, sus maneras. Todo me fue descrito, todo se me detalló. Mr. Elliot no se vio defraudado en el interés que pensaba despertar. Nadie podía resistir el encanto de aquel misterio, haber sido descrito desde hace largo tiempo atrás a un nuevo conocido por gente desconocida era irresistible, y Ana estaba llena de curiosidad. Ella dudaba y lo interrogó con interés, pero todo fue en vano. A él lo deleitaba que le preguntaran, pero no pensaba decir nada. No, tal vez en otra ocasión, pero en ese momento no diría ningún nombre. Pero eso había sido en realidad cierto. Varios años antes había oído tal descripción de Miss Anna Elliot, que desde entonces concibió la más alta idea acerca de sus méritos y tuvo el más ardiente deseo de conocerla. Ana no podía pensar en nadie más que hablase con tanta parcialidad de ella como no fuera Mr. Wentworth, el de Monkford, el hermano del capitán Wentworth. Elliot debía haber estado alguna vez en compañía de Wentworth, pero Ana no se atrevió a preguntar. El nombre de Ana Elliot, prosiguió él, tenía para mí desde largo tiempo atrás el más poderoso atractivo. Por largo tiempo fue un extraordinario acicate para mi fantasía, y si me atreviera expresaría el deseo de que este nombre encantador nunca cambiase. Tales fueron, según le parecieron a ella sus palabras, pero apenas las oyó, cuando escuchó tras de sí otras palabras que hicieron que todo lo demás pareciese no importar. Su padre y Lady Dalrymple estaban hablando. Un hombre muy buen mozo, decía Sir Walter, muy buen mozo. Un hermoso hombre en verdad, decía Lady Dalrymple, más porte que la mayoría de personas que encuentra uno en Bath. ¿Es acaso irlandés? No, conozco su nombre, es apenas un conocido. Wentworth, el capitán Wentworth de la Marina. Su hermana está casada con mi arrendatario en Somersetshire, Croft, que alquila Kellynch. Antes de que su padre hubiera terminado de hablar, Ana había seguido su mirada y distinguía al capitán Wentworth en un grupo de caballeros a cierta distancia. Cuando ella lo miró, los ojos de él parecieron atraídos por otra causa. Tal parecía. Él ya había mirado un segundo más tarde de lo que debió, y mientras ella permaneció con la vista fija, él no volvió a mirar.
pero la interpretación comenzaba nuevamente y se vio obligada a prestar atención a la orquesta y a mirar al frente. Cuando miró de nuevo, ya se había retirado. Él no hubiera podido aproximársele aunque lo hubiera deseado. Ella estaba rodeada de demasiada gente, pero hubiera podido cambiar miradas con él en caso de haberlo querido. El discurso de Mr. Elliot también la inquietaba. No deseaba ya hablar con él. Hubiera deseado que no estuviese tan cerca de ella. La primera parte había terminado y ella esperaba algún cambio grato. Después de un momento de silencio en el grupo, alguien decidió ir a pedir té. Ana fue una de las pocas que prefirió no moverse. Permaneció en su asiento y lo mismo hizo Lady Russell, pero tuvo la suerte de verse libre de Mr. Elliot. En modo alguno pensaba evitar, a causa de Lady Russell, la conversación con el capitán Wentworth, si es que éste venía a hablarle. Por el gesto de Lady Russell comprendió que ésta lo había visto, pero él no se acercó. En algunos momentos le pareció a Ana verlo a distancia, pero él no se aproximó. El ansiado intervalo pasó sin que ocurriera nada nuevo. Los demás volvieron, el salón se llenó nuevamente, los asientos fueron reclamados y entregados, y otra hora de placer o de disconformidad comenzaba, una hora de música que daría placer o aburrimiento según la afición a la música fuese sincera o fingida. Para Ana sería una hora de agitación, no podría alejarse de allí tranquila sin haber visto al capitán Wentworth una vez más, sin haber cambiado con él una mirada amistosa. Al acomodarse nuevamente hubo algunos cambios en los lugares, y eso la favoreció. El coronel Wallis rehusó sentarse de nuevo y Mr. Elliot fue invitado por Isabel y Mr. Carteret a ocupar su puesto de una manera que no dejaba lugar a negarse. Y por otra serie de cambios y un poco de diligencia de su parte, Ana se encontró mucho más cerca del final del banco de lo que había estado antes, mucho más cerca de los que pasaban. No pudo hacer esto sin compararse a sí misma con Miss Larose, la inimitable Miss Larose, pese a lo cual lo hizo, pero los resultados no fueron felices. Con todo, haciendo lo que parecía cortesía para sus compañeros, se encontró al borde del banco antes de que el concierto terminase. Allí se encontraba ella, con un gran espacio vacío delante, cuando volvió a ver al capitán Wentworth. No se encontraba lejos, él también la vio, pero su aire era ceñudo y resoluto, y solo poco a poco llegó a acercarse hasta poder hablar con ella. Ana comprendió que algo ocurría. El cambio operado en él era indudable. La diferencia entre sus maneras en ese momento y las del cuarto octogonal era evidente. ¿Qué había pasado? Pensó en su padre, en Lady Russell. ¿Sería posible que hubieran cambiado algunas miradas de desagrado? Comenzó a hablar gravemente del concierto. No parecía el capitán Wentworth de Uppercross. Había sido defraudado en la representación. Esperaba mejores voces en los cantantes. En una palabra, confesaba que no le molestaba que ya todo hubiese terminado. Ana respondió y defendió la presentación tan bien y tan gentilmente que el rostro de él se alegró y respondió con una semisonrisa. Hablaron unos minutos más, durante los cuales sus relaciones mejoraron un poco. Él miraba al banco buscando un sitio donde sentarse cuando un golpecito en el hombro hizo volverse a Ana. Era Mr. Elliot. Pidió disculpas, pero necesitaba de ella para otra traducción del italiano. Mr. Carteret estaba ansiosa por tener una idea general de lo que se cantaría. Ana no podía rehusar, pero jamás hizo de tan mala gana un sacrificio en beneficio de la buena educación. Unos pocos minutos, pese a hacerlos lo más rápidos posible, se perdieron. Cuando pudo volver a lo que quería, encontró delante de él al capitán Wentworth, listo para despedirse, como si tuviera mucha prisa. Debía despedirse, tenía que irse, llegar a casa cuanto antes. ¿No se quedará usted para escuchar la próxima canción?, preguntó Ana, repentinamente asaltada por una idea que le daba valor para insistir. No, respondió él enfáticamente. No hay nada por lo que valga la pena quedarse. Y se retiró sin más. Estaba celoso de Mr. Elliot. Era la única razón posible. El capitán Wentworth celoso de ella. Podía haberlo ella imaginado 3 semanas antes, 3 horas antes. Por un instante sus sentimientos fueron deliciosos, pero pensamientos bien distintos brotaron después. ¿Cómo haría para borrar aquellos celos? ¿Cómo hacerle saber la verdad? ¿Cómo, en medio de todas las desventajas de sus respectivas situaciones, podría él llegar a saber jamás sus verdaderos sentimientos? Era doloroso pensar en las atenciones de Mr. Elliot. El mal que habían causado era incalculable. Espero que les haya gustado. Presionen pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.